Vamos a hablar de las principales creencias, si lo quieren ver así. Am, Aunque muchos ateos dirían que el ateísmo es equivalente a no creer, ah, eso es inconsistente y es mentira. Vuelvo a mencionar mi pequeño diálogo con Rodrigo Polo, que él dice, no, yo simplemente no creo. Bien, bien cree. Entonces cuando él pone su supuesta argumentación en contra del cristianismo, yo le digo que eso es mentira, es una mala representación del cristianismo. Yo, siendo cristiano, estaría en contra de ese cristianismo que él describe, y entonces le digo yo que no es correcto, y entonces él empieza a decir su supuesta argumentación. Entonces, si no te gusta eso, entonces yo lo que pasa es que creo esto y lo otro. En el momento en el que dice, es que yo creo que tal y tal cosa, automáticamente está siendo inconsistente en lo que dice que su falta de creencia es. Si creen, tienen una creencia, tienen una forma de creer. Y vamos a ver de estas las principales creencias, ¿no? Um, Estos manifiestos que finalmente hemos visto en la historia, por ejemplo, el manifiesto comunista, el manifiesto humanista, el primero y el segundo, son básicamente la proclamación de sus doctrinas, ¿no? Del negar que Dios existe y que sí creen en una realidad, pero desde una fuente diferente. Entonces hay manifiestos, hay doctrina, hay creencia. El ateísmo no es un simple no creo, es un creer, pero es de una fuente humana y no divina. Probar, como les digo, esto es muy simple. Simplemente basta pedirle a un ateo que entonces explique su posición e inmediatamente vamos a saber que tiene algún tipo de creencia. Número uno, es como muy evidente, ¿no? Niegan la existencia de Dios, pero de manera tal vez más específica para nosotros, niegan la existencia del Dios revelado en las escrituras, en el canon bíblico. Sí niegan que algunos de ellos dicen, es que hay más de 3000 dioses, no creemos en ninguno de ellos, no creemos en ningún tipo de divinidad. Sí, exacto. Nosotros tampoco creemos en esos 3000 dioses, creemos en uno, ¿sí? En un Dios trino, el que está revelado en la Biblia. Y ellos niegan ese Dios, el verdadero. El ateísmo se define por el rechazo intelectual, ¿ok? Es un rechazo intelectual de la creencia en la existencia de dioses en general y en un Dios monoteísta particular que nosotros llamaríamos trinitario, ¿sí? Hay alguien que se está conectando. Excelente, ya. Estamos ahí. Bienvenido, Julio. Bienvenido, Julio. Muchos ateos diferencian entre un ateísmo positivo y un ateísmo negativo. El ateísmo positivo afirma la inexistencia de Dios. El ateísmo negativo es la falta de creencia en un Dios o dioses en particular, lo que yo les decía. Pero tal distinción realmente viene a ser casi que irrelevante. Finalmente es una contradicción. Por el otro lado, el cristianismo bíblico o el teísmo bíblico cristiano proclama la aceidad de Dios. Esa palabra la utilizó el doctor Steve Tolini en nuestra conferencia que tuvimos hace unas semanas. La aceidad es la capacidad de autoexistencia, ¿sí? Es decir, la capacidad que Dios tiene de existir sin acudir a una fuente anterior a Él. Todo lo demás que existe en el ámbito espiritual y material, físico, tiene una fuente de donde provino. Por lo tanto, nada en el orden creado, ni en el ámbito espiritual, ni en el ámbito material, tiene la capacidad de aceidad, porque nosotros no somos autoexistentes. Dice el Salmo, y también el Nuevo Testamento lo vuelve a citar, tú nos hiciste a nosotros, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Cualquier criatura, material o inmaterial, tiene que reclamar la creación, su creación por parte del Dios de la Biblia. Dios es el único que existe sin la necesidad de que alguien le creara, ¿sí?
Nuestra mente probablemente no logra entender la magnitud de ese misterio. Y si es un misterio, no necesariamente es una contradicción. Por la fe creemos que eso no es una contradicción. Han existido diferentes esfuerzos en la historia de la iglesia por describir esto. Por ejemplo, Tomás de Aquino, basado en una idea de Aristóteles, aristotélica, decía que Dios es como ese primer motor que le dio movimiento a todo, ¿sí? Entonces, si uno busca este motor y tiene que buscar el motor que le dio movimiento a este motor, y entonces Dios es el primer motor. De esa forma han muchos intentado explicar la existencia de Dios. Nosotros creemos que es lo que la Biblia dice, o lo que la Biblia implica o indica, que Dios siempre ha existido y nada lo causó a Él, nada lo creó. Dios es alguien sin una causa anterior. Él es la causa anterior de todas las cosas. Me detengo a explicar esto porque me va a servir precisamente para la metodología que nosotros utilizamos aquí en esta iglesia para defender la fe cristiana o defender la consistencia de la fe cristiana, que es un argumento trascendental, y vamos a ver eso más adelante. Espero que nos dé tiempo hoy. Cuando Dios se reveló a Moisés, Dios utilizó la frase yo soy, ¿sí? En Éxodo 3, verso 14. El Dios vivo y verdadero, ese es un ser autoexistente y no hay nada ni nadie mayor o anterior a Él. Él es infinito, eterno, inmutable y autosuficiente en todas sus perfecciones divinas, ¿sí? A través de la naturaleza y de la conciencia humana, Dios se revela a todos. Como lo explicó el apóstol Pablo en Romanos 1:20, los atributos invisibles de Dios se hicieron visibles por medio de las cosas creadas o por medio de la creación, ¿no? Su eterno poder, su naturaleza divina, han sido percibidas claramente por nosotros desde la creación del mundo en las cosas hechas, en el orden creado. Dado que la gente naturalmente cambia la verdad de Dios por una mentira, como lo dice Romanos 1, versos 18 y también verso 25, que es básicamente lo que estamos viendo con los ateos, nadie puede ser salvo mediante lo que le llaman revelación natural o el simple hecho de ver a la creación. Se necesita una revelación específica para la salvación, que es lo que llamamos una fe salvífica o un acto divino de Dios para la salvación de alguna persona. Todas las personas se enfrentan diariamente a la realidad de haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios y vivir en el mundo en el que Él ha creado. Todos tenemos ese testimonio. Por lo tanto, eso es suficiente para nuestra condenación en caso nosotros rechacemos a Dios, porque Él se ha revelado, ¿sí? Entonces, el ateísmo niega la existencia de Dios, nosotros la afirmamos. Pero más que afirmarla, aquí quiero ir dando algunos vestigios porque realmente quiero enseñarles esta metodología de argumentación. Más que digamos, simplemente afirmar la existencia de Dios, la asumimos, ¿ok? La asumimos. Y grábense eso porque eso es bien importante. Nos va a ayudar a desarrollar un argumento trascendental para poder entender que Dios existe y es imposible que no exista, ¿ok? Número 2. Teoría materialista de la vida. Esta es una de las creencias del ateísmo moderno. Algunos ateos dirán, no, yo no voy hasta ahí. Pero en general, los ateos tienen una teoría materialista de la vida. Hablamos acerca de que el materialismo es la doctrina que enseña que todo lo que existe en el universo es materia en movimiento. No existe nada espiritual o intangible. Solo es lo que se puede tocar, palpar, comprobar por medio de los sentidos en movimiento. Eso es todo lo que existe. Fundamentalmente, para todas las formas del ateísmo, esta es una creencia, la visión materialista del mundo. La mayoría de las teorías evolucionistas sobre el origen de la vida y de las especies o de lo que hoy vemos en el cosmos están de una u otra manera ligadas a una filosofía atea. Aunque los ateos ofrecen una variedad de explicaciones para el origen del universo,
todos rechazan el creacionismo. Nosotros somos creacionistas, no somos evolucionistas, somos creacionistas. Creemos que todo vino a existencia por medio del acto creativo de Dios, ¿sí? Creemos plenamente lo que dice Colosenses 1 y lo que dice Hebreos, que dice que todo lo que vemos vino a existencia de lo que no se veía, ¿sí? Por la fe creemos eso. Una visión materialista del universo coincide con el rechazo ateo del propósito ordenado de Dios para la creación, ¿sí? Debido a que esto no fue creado por nadie, sino que es una creación sin una mente o sin un creador anterior. No existe entonces orden, sino que vamos a ver más adelante eso, la aleatoriedad. Para ellos existe el azar, el chance, lo aleatorio, y no una mano que guió la creación y el ordenamiento del universo. Por lo tanto, tampoco existe una ética trascendente. Ahí es donde vamos a ver algunas de las otras inconsistencias, porque los ateos que creen en una visión materialista del mundo hacen reclamos éticos, que esto está bien, que esto está mal, que la idea del infierno es tan mala, la idea del infierno es cruel. Y entonces uno se pregunta, ok, si la vida en el cosmos es simplemente material, ¿por qué haríamos algún tipo de juicio ético? La ética no es un asunto material, la ética es un asunto trascendente, inmaterial, espiritual. Pero ellos ahí muestran otra vez su inconsistencia. Uno de los grandes, yo llamaría tal vez uno de los grandes padres de la apologética presuposicional trascendental, aunque él no lo planteó así, él fue uno de los primeros que empezó a pensar en estas cosas, el teólogo holandés Herman Bavinck. Y él escribe, el materialismo afirma que no hay ningún propósito en las cosas. Y la interpretación teleológica, aquí no es teológica, sino que teleológica. Teleológica significa de propósito, ¿no? Con propósito. De la naturaleza debe ser una interpretación mecánica. Es decir, simplemente o meramente descriptiva. ¿Por qué una hormiga se comporta así? ¿Por qué la Tierra se mueve así? ¿Por qué la gravedad? Simplemente expliquemos cómo funcionan las cosas. No nos preguntemos cómo vinieron a existencia. Entonces, ahí es donde ellos supuestamente montan su teoría científica, la cual vamos a ver no tiene propósito si no hay forma de explicar el diseño del cosmos. Mientras que el cristianismo bíblico, por el otro lado, no tiene una teoría o una doctrina materialista del cosmos. Creemos que la realidad, eso es lo que llamaríamos metafísica. Cuando escuchen la palabra, es que tu metafísica, es que en términos metafísicos, la metafísica tiene que ver con la naturaleza de la realidad, la composición de la realidad. Para el ateo, la realidad es materia en movimiento. Para nosotros, nuestra metafísica es una composición de ambas cosas. Un mundo inmaterial y un mundo material, que de alguna manera están conectados, ¿sí? Algunos llaman lo espiritual y lo no espiritual, pero lo que es inmaterial o lo que es material. Nosotros enseñamos que existe un propósito divinamente previsto. Creemos que Dios tenía una meta teleológica. Teleológica significa que tenía propósito. El mundo vino a existencia, el universo vino a existencia con un propósito. Dios tiene un propósito y está obrando ese propósito. El ateísmo rechaza cualquier necesidad de estructurar la realidad de acuerdo a un estándar trascendente o algo que sea mayor que la capacidad humana, o de creer que existe un propósito último para el universo. La historia del ateísmo finalmente dice que probablemente de una explosión se creó todo lo que existe. Y a través de millones y millones de años, los puntos evolutivos fueron
dándose de por sí, se fueron desarrollando las especies y el objetivo, según ellos, lo que según ellos pueden observar, es que el cosmos llegará a un punto de evolución tan alto que ya no podrá evolucionar más, entonces no tendrá otra salida más que empezar a desevolucionar o empezar a decaer hasta que llegue, probablemente después de millones y millones de años, todo el cosmos de nuevo a desaparecer. Esa es la historia de la evolución, ¿sí? Nosotros no creemos en eso. Máxime si somos posmilenialistas y creemos que de verdad el reino de Dios está en aumento y creemos que el mundo está siendo restaurado para la gloria de Dios y creemos que todo llegará a ser en perfección como lo fue en el Edén. Tenemos un propósito distinto, tenemos una meta diferente, tenemos una visión diferente del futuro. La visión materialista del mundo que los ateos tienen, no. Los ateos tienden a reconocer la necesidad de una ética social al tiempo que rechazan la idea de que la ética está basada en una persona o en estándares divinos, es decir, en Dios y su ley y naturaleza. Los ateos dicen, sí, todo lo que existe es materia en movimiento y sí hay que tener cuidado con algunas cosas, sí esto es malo, aquello no es tan malo, ¿verdad? Y hacen algunos juicios morales ahí, pero finalmente no existen absolutos. El único absoluto que existe es que no hay absolutos. Es inconsistente otra vez, ¿no? Entonces, hacen uso de lo que ellos se suponen quieren demostrar que es falso. No se puede. Por el otro lado, el cristianismo proclama no una teoría, sino que este es el punto importante, una certeza. Una certeza de que Dios creó y sostiene providencialmente su creación. Creemos que el universo está en la mano, en la palma de nuestro Dios y Él está en control del universo. Las escrituras enseñan que Dios creó el mundo mediante el poder de su palabra en espacio de 6 días de 24 horas. ¿Sí? No nos apegamos a la narrativa liberal pseudocientífica que dice que el Génesis hay que leerlo como algunos dispositivos de literatura. Cuando dice ahí fue la tarde y la mañana del primer día, del segundo día, no se está refiriendo realmente a 24 horas, sino que pueden ser eras, pueden ser espacios alargados de tiempo. Cuando dicen 6 días, no crean que son 6 días literales, sino que son probablemente 6 espacios alargados de tiempo para dar espacio a que las especies evolucionaran. Y entonces existe ese supuesto teísmo evolutivo que intenta unir la doctrina de la evolución con un poco de creacionismo. Entonces hay que darle el espacio. No creemos toda esa tontería. Creemos que Dios creó con el poder de su palabra durante 6 días específicos de 24 horas el mundo entero, ¿sí? Esto lo podemos ver no solo en Génesis 1, versos 1 al 31, lo vemos en el Salmo 33, en Juan capítulo 1, en Hebreos 11, etc. Cuando Dios se reveló a Job, le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Decía Job en el capítulo 34, el capítulo 38, verso 4. El Dios trino, autosuficiente y eternamente existente, existe antes de todas las cosas y por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, sean visibles o invisibles, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo Jesucristo tenga la preeminencia. No solo es una idea diferente, es una realidad diferente a la realidad que los ateos supuestamente perciben, ¿sí? Las escrituras, además de esto, enseñan que Él sostiene, Dios guía el universo por la palabra de su poder. Según Hebreos 1, verso 3. Dios está guiando los asuntos de su creación para llevarla a un objetivo. Dios está guiando su creación para llevarla a su culminación. Él tiene una meta para la creación. En cuanto a esto, nos diferimos abismalmente del ateísmo moderno. ¿Ok? Ahora, les hablaba también acerca del secularismo, ¿no? El secularismo se supone es la idea en que
se debe separar al individuo y a sus instituciones, llámese sociales o como ellos las quieran identificar, separar al individuo de toda confesión religiosa. Esa es la idea del supuesto secularismo. Vamos a ese punto número 3. No hay autoridad más que la razón humana. Según el ateísmo, no se puede apelar a otra autoridad más que a la razón humana. Y es aquí en donde vemos entonces la implementación ya descarada, si lo quieren ver, del lema de la Revolución Francesa. ¿Se recuerdan cuál era el lema de la Revolución Francesa? Razón, progreso y naturaleza. Entonces aquí el secularismo dice, como fieles herederos de la Revolución Francesa, la razón humana es la autoridad final. ¿Ok? La razón humana es la autoridad final. ¿Ok? El principio del secularismo es la creencia de la autonomía de la razón humana. No solo de la autoridad, no solo del punto más alto del intelectualismo humano, sino la autonomía. Es decir, la capacidad de autoexistencia. Entonces, no saben cómo inició la razón humana, pero esta es autónoma. Este es un punto inconsistente en ellos. Porque si proclamarían de verdad y lo hacen, proclaman la autonomía de la razón, esta razón tendría que convertirse en Dios. Y por eso es que vamos a hablar lo que es. El ateísmo es humanismo. Es quitar a Dios del trono y poner al ser humano ahí y decir, tú eres Dios. En otras palabras, yo soy Dios. Eso es el ateísmo. La autonomía de la razón humana. La razón humana como la norma final de todas las cosas. A ver, y nosotros acá tenemos un ejercicio distinto. ¿Cuál es la norma final nuestra? Sí, pero de manera más específica es uno de los gritos de la Reforma, el cuarto. La sola Escritura. Para nosotros la autoridad humana no es la razón. La autoridad sobre la humanidad es la Escritura. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? El secularismo es una religión fundamentalmente antirrevelación. El secularismo, el humanismo secular, ateo materialista, no cree en ningún tipo de revelación. No existe. O sea, todo lo que sabemos, lo sabemos porque nosotros como humanos, con nuestros cerebritos, lo produjimos. No hay revelación. Como no existe más allá, no existe eternidad, no existe figura divina, no existe... O sea, todo lo produjimos nosotros, ¿sí? La razón humana. Sus seguidores creen que tienen todo lo necesario dentro de sí mismos para interpretar y estructurar con precisión el mundo que les rodea. Por el otro lado, el cristianismo proclama, como les digo, la autoridad de la revelación. Cuando decimos la sola Escritura, ¿qué decimos? La revelación de Dios. Creemos que la revelación sobrenatural de Dios está por sobre la razón humana. Uno de los puntos que defendemos es que si Dios no se revela, el hombre no piensa. La revelación vino antes que la razón humana. Me gusta la idea que utiliza el doctor Ottolini, cuando dice que creó a Adán del polvo de la tierra. Esta es una bolsa de polvo. Si Dios no sopla en su nariz aliento de vida, esa bolsa de polvo no empieza a pensar. Y no es casualidad que la palabra en la Septuaginta, aquí este es el clavo por meterme en estas cosas, me voy por otro lado, ¿va? En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿no? Utiliza la misma palabra en dos pasajes claves. Cuando dice que
Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida, utiliza el término en griego theonustos, que es Dios sopla, ¿no? Es la revelación soplada de Dios. Y cuando dice en 2 Timoteo 3, versos 16 en adelante, toda la escritura es, ¿qué palabra se utiliza en español? Inspirada. Esa palabra inspirada es exactamente el mismo término en griego, theonustos. Theo es una palabra compuesta. Theo, Dios, nustos, inspiración, soplar. Y es ahí en donde nos damos cuenta. Si Dios nos sopla aliento de vida, el hombre no piensa. Esto es un punto que hablábamos con Eddie. Esto es un asunto de humildad. Yo no puedo pensar si primero Dios no se revela. Mi razón es inservible si primero no reconoce la revelación. ¿Qué dice el ateo? Revelación. Yo puedo pensar por mí mismo. Y por eso surgen todos esos movimientos. Se hizo un poco famoso el movimiento de los free thinkers, los librepensadores, ¿no? No fueron tan libres porque fueron esclavos de su pecado. Pero el punto es, si Dios no se revela, el hombre no piensa. Por lo tanto, no creemos en una supuesta razón humana simple, como que sin la necesidad de algo superior. La revelación es superior a la razón. Cuando la civilización deja de reconocer la revelación como la fuente primaria de conocimiento humano, esa civilización está condenada. El gran Agustín de Hipona lo ponía de esta manera. Él decía, por tanto, la razón le pide a la fe que le preceda. Qué bonita la idea de Agustín, porque Agustín dice como que la razón humana tomara vida, ella solita, y le dijera, señora fe, vaya usted delante de mí, porque si usted no va delante de mí, yo no puedo. Esa es la idea. Y ese es nuestro argumento trascendental. Cuando decimos trascendental es que la razón humana necesita de algo superior. Y no solo superior, sino anterior. Primero fue la revelación, luego fue la razón. Y hay muchas otras cosas que podríamos hablar ahí, pero quisiera dejar por lo menos ese principio ahí asentado. Desde el principio, el hombre ha necesitado la revelación especial de Dios para interpretar adecuadamente el mundo que lo rodea. También vemos esto en el mandato de la creación que Dios dio a Adán y a Eva cuando los creó, ¿no? Y los puso en un huerto y ya caminan, ya están todos, ya pueden comer, esto. Y si Dios no se hubiera revelado, por muy perfectos que Adán y Eva fueran, no hubieran podido hacer nada. Las primeras palabras que el ser humano escucha son revelación de Dios. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En el escenario ateo materialista, evolucionista y todos los demás apellidos que le quieran poner, si el hombre viene a existencia por medio de un proceso evolutivo, ¿quién le dice qué hacer? No, nosotros solitos lo descubrimos. Es arrogancia. Y otra vez volvemos al punto inicial, necedad. ¿Ok? Si el hombre necesitó la revelación especial de Dios en el momento de la creación, ¿cuánto más la necesitamos después de la caída? Después de que el hombre cayó en pecado, necesitamos aún más la revelación. Sí, ahora, esto no significa que el cristianismo se oponga al razonamiento humano. No. Lo que sucede es que el cristianismo pone en su lugar al razonamiento humano. Y el razonamiento humano debe estar subyugado, sometido a la revelación de Dios. Por eso, Cornelius Van Til, aunque la frase que voy a decir a continuación hay que explicarla mucho más, pero nos puede ayudar a esto. Cornelius Van Til decía, debemos entender que nosotros pensamos
después de Dios. Eso significa que nuestros pensamientos van detrás de los pensamientos de Dios. Quien pensó primero fue Dios y luego pensó el ser humano. ¿Sí? Esa es nuestra doctrina. Todo esto, cuando hablamos del pensamiento y del razonamiento, es lo que llamamos epistemología. Eso significa la teoría del conocimiento, la forma en la que procesamos el conocimiento. Necesitamos, después de la caída, una epistemología cristiana, una forma de pensar bíblica, no una forma de pensar autónoma. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? No los estoy perdiendo. Ok. Necesitamos entonces la revelación especial del Dios de la Biblia, porque necesitamos comprender su voluntad. Si no comprendemos su voluntad y no hacemos su voluntad, estamos perdidos. Necesitamos entender el significado del mundo que nos rodea. Si no entendemos al Creador y el propósito del Creador en su universo, no estamos perdidos. Entonces necesitamos entender la voluntad del Creador para llegar a un conocimiento del funcionamiento de nuestra realidad. Y más aún, necesitamos su revelación para llegar a un conocimiento salvífico de Dios. Finalmente, esta es la vida eterna, escribe el apóstol Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese es el conocimiento salvífico. Hoy en día, la revelación especial de Dios está contenida ¿en dónde? En su palabra, los 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, es tan tarde, porque tomamos un tiempo para los anuncios, ¿verdad? Así que ahí me aguantan. 2 puntos más. Neutralidad política y social. Estas ya son implicaciones del ateísmo, ¿no? El ateísmo resulta en esto, ¿sí? Resulta en una supuesta, ahí le tuve que haber agregado eso, porque ellos sí predican una neutralidad política y social, pero realmente para nosotros no existe la neutralidad. Creemos, como dice Greg Vansen, la neutralidad es un mito, ¿sí? El hecho de yo estoy acá, de este lado está Dios, de este lado está el diablo, y nadie me puede impulsar, ni empujar, ni influenciar. Yo solito voy a ver si quiero ir con Dios o quiero ir con el diablo. Esa neutralidad es imposible, no se puede alcanzar. La única forma en la que pudiésemos alcanzar neutralidad es que si no fuésemos creados. Pero en el momento en el que somos criaturas, automáticamente nuestra capacidad para ser neutrales es anulada. El secularismo, como filosofía, promueve la idea de la neutralidad del Estado, por ejemplo. El Estado no tiene que ser ni cristiano ni no cristiano. El lenguaje es mal utilizado, por ejemplo, en nuestra Constitución, cuando dice el Estado es laico. Es mentira. Lo que quisieron dar a entender realmente no se puede. Y dijeron laico en el sentido de que el Estado no debe estar controlado por ninguna confesión religiosa. Eso quisieron decir los constituyentes allá en 1985, la Constitución de Guatemala. Y qué curioso, el doctor Chamorro es una excelente observación de esto, porque la palabra laico nace en el seno de la religión. en la historia de la iglesia, para distinguir al que era líder de la iglesia, le pusieron clero, al clérigo, el que era parte encargado del tema eclesiástico, y al que no pertenecía al clero, le llamaron laico. Pero el laico era miembro de la congregación, era un creyente, era un feligrés. Entonces ahora roban ese concepto de la religión para aplicarlo al Estado con el objeto de decir que el Estado no debe estar emparentado con ningún tipo de religión. Ni siquiera el lenguaje saben utilizar bien los secularistas.
No se dan cuenta etimológicamente de dónde están utilizando el lenguaje para finalmente propagar una mentira. Finalmente, para el secularismo, volvemos a decir, el Estado se supone debiese ser neutral. En consecuencia, el Estado debe permanecer absolutamente libre de la influencia de la Iglesia y de la religión en general. Los secularistas rechazan la idea de que la Iglesia u otras instituciones religiosas puedan tener algún tipo de injerencia en el Estado y sus instituciones. El Estado debiese ser entonces neutral y separado de toda confesión religiosa. Pero el Estado, según ellos, sí debiese tener cierto poder, como por ejemplo, hay una pandemia, hay que cerrar las iglesias. Entonces venimos nosotros y le decimos, mire, pero ¿no se supone que el Estado es laico? Fuera, no se meta con la iglesia. No, en eso sí. Mire, el Ministerio de Gobernación tiene que aprobar las iglesias. Pero no dijimos que el Estado debe estar separado de todo. No, para eso sí. ¿Por qué? Porque el secularismo es inconsistente en ese aspecto. No quiere que la religión se meta, pero él sí se quiere meter con la religión. Estoy lanzando algunas inconsistencias a través de toda la explicación para que ustedes vean el ejercicio que hacemos. La crítica interna del ateísmo, el humanismo secular, evolucionista, ateo, y si tiene contradicciones internas, no debiese ser válido. No es que el ateo es malo, el ateísmo es malo porque yo soy cristiano. No, el ateísmo es malo porque en lo que profesa no funciona. Internamente no sirve. Está podrido por dentro. No hay que comerlo. Y tristemente ahí está la gente comiéndolo. Nosotros creemos, como creyentes, que no existe neutralidad. Creemos que Cristo es Señor sobre absolutamente todo el universo. Y eso involucra incluso el ejercicio de la política en el Estado. El gobierno debe estar bajo el dominio de Cristo. Los creyentes, no los pastores, no, pero los creyentes deben ocupar esos espacios para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no creemos en una neutralidad. Ahora, esto no significa, esto es harina de otro costal, pero le voy a echar un poquito de este caldo para que, ¿no? Para que espese, para que no salga tan ralo. Eso no significa que los creyentes nos vamos a ir a imponer de una manera revolucionaria, violenta, por las armas. No, la estrategia no es esa. Creemos en el dominio de Cristo, incluso sobre la esfera del Estado, del gobierno civil. Pero la transformación del mismo viene a través de la evangelización, viene a través de hacer discípulos, viene a través de la persuasión, no a través de la revolución, ni la democracia, sino que lo vemos a través de la transformación de la cultura. Transformamos las familias, transformamos los negocios, transformamos los espacios y vamos a transformar un día el gobierno civil. Ya lo hemos visto en la historia de la iglesia en muchas naciones. Occidente, todo el hemisferio occidental vivía esto, la no neutralidad. Las banderas de las naciones en Occidente, en Europa Occidental, si ustedes van a ver a todos esos países en sus fundaciones, Suiza, Finlandia, Noruega, Suecia y todos estos países allá todas las banderas tienen un símbolo, uno, de diferentes colores, la cruz. Busquen en todas esas banderas en internet. Todo ese hemisferio occidental, sus banderas eran un símbolo. Ahí no había la carrera esta de diseñador gráfico, porque no era necesario que diseñeme un logo. Nah, aquí la bandera va a llevar un símbolo, la cruz. ¿Por qué? Porque esa era la tierra de Cristo. Los reyes en esa época reconocían que había un rey superior a ellos, y ese era el rey Jesucristo.
No estamos diciendo que no hubo pecado, que no hubo maldad. Claro, pero el punto es que no existía neutralidad. Por eso a toda, en la Edad Media y posteriormente a la Edad Media también se le llamó a todo ese hemisferio la cristiandad. Porque toda esa tierra estaba dominada por las leyes de Cristo. No existía neutralidad. Tristemente hoy, el ateísmo moderno ha convencido a muchos creyentes de que debemos ser neutrales. Por eso, vote por mí, porque, mire, yo no estoy en contra del cristianismo, pero tampoco soy cristiano. Eso no existe. Es inconsistente, es un mito, como bien decía Greg Vance. Y no me den más cuerda porque me pongo peor. El último punto, este lo agregué yo porque me va a servir mucho para lo que sigue después. Aleatoriedad. ¿Qué es aleatoriedad? Azar, chance. En inglés la palabra es random, así. No hay orden, no hay propósito, no hay tiempo, no hay. Es aleatorio, es lo que caiga, ¿sí? El ateísmo materialista cree en la aleatoriedad del universo. Ellos predican esto. Si miras el universo, dice, a tu alrededor lo que verás son innumerables estrellas, galaxias y otros cuerpos celestes distribuidos aleatoriamente en el universo. No sabemos por qué, el proceso evolutivo llevó a esto, pero lo que existe es aleatorio. Si miras alrededor de la Tierra, verás todo tipo de cosas distribuidas al azar. Plantas, animales, todo esto está puesto al azar. No hay propósito. La aleatoriedad es lo opuesto al orden. ¿Sí? La aleatoriedad, el azar, según el ateísmo y el humanismo materialista, es normal. Lo aleatorio es normal. Por el otro lado, el cristianismo cree en un Dios providencial, quien ha creado todo lo que existe y lo sostiene con su mano. Según el cristianismo, el universo no está desprovisto de propósito, es decir, el universo tiene un propósito. Si la creación funciona de acuerdo a causas secundarias o contingencias, ahí quiero recordar un poquito ese capítulo de la confesión que vimos acerca de los decretos de Dios, de cómo funciona todo el orden creado funciona por un proceso o un sistema de causas secundarias. ¿Qué significa eso? El efecto, ¿no? Yo muevo algo y cae, es una acción secundaria a una primaria. Son contingencias, el mundo funciona de esa manera, pero funciona así porque la mente, el Dios que lo creó, así lo diseñó. Cuando incluso esta mente, este Dios creador, no está sujeto a esas causas secundarias. Dios puede actuar por sobre, afuera, abajo, arriba de las causas secundarias, porque creemos en que Dios hace milagros. Sí. Creemos en que Dios es un Dios que no está sujeto a el tiempo, el espacio y a lo que sucede en el mundo. Pero creemos que finalmente, por medio de esas causas secundarias o contingencias, hay un orden. El universo, el orden creado, funciona de acuerdo a lo que Dios estableció. No es aleatorio. Ahora, me cae mal tener que cortar aquí, pero ese punto de la aleatoriedad me va a servir precisamente para empezar una crítica formal del ateísmo. ¿Ok? ¿Qué me refiero? Muchos pastores pastores y creyentes y apologistas y abundan en redes sociales y todo, empiezan a buscar trucos, ¿no? Empiezan a buscar miren, un juego de palabras que, ya vieron ahí, agarramos a los ateos, ¿ah? Y hacen bromas, entonces empiezan a buscar trucos por aquí, por allá, para probar que el ateísmo es falso. Pero realmente lo que necesitamos hacer es criticar el ateísmo formalmente. Y desde el principio he estado haciendo esto. Y no solo con el ateísmo, sino con el Islam, con la ciencia cristiana, con la teología de la prosperidad. Todo lo hemos hecho, ¿no? El argumento que utilizamos formal es un argumento que se conoce como el argumento trascendental. Y vamos a ver
cómo el cristianismo se convierte en la necesidad primaria de la existencia humana, específicamente la persona de Cristo. Eso hace al cristianismo una cosmovisión, un sistema de pensamiento trascendental. ¿Qué quiere decir eso? Que va más allá de las capacidades del orden creado, afuera de las capacidades del intelecto y de la obra humana. El Señor Dios Todopoderoso está afuera, arriba, debajo, más allá de lo que el orden creado puede alcanzar. Y vamos a demostrar trascendentalmente cómo el ateísmo no tiene espacio allí. Entonces, estamos haciendo una crítica formal, estamos utilizando una metodología específica, estamos haciendo una argumentación formal a favor del cristianismo para probar la imposibilidad del ateísmo. Si se dan cuenta, no estoy haciendo uso de trucos, de jueguitos de palabras aquí y allá, y mira esta evidencia, y de repente agarro otra evidencia de por allá. No, eso es lo que tristemente hacen muchos. Pero aquí estoy intentando hacer una crítica formal. ¿Me voy a entender? ¿Sí? Quiero terminar con este punto. ¿Por qué las personas creen en este tipo de falsa enseñanza? Los hombres y las mujeres, todos caídos, buscan tristemente autonomía. Y eso es lo que tristemente el ateísmo ofrece de manera engañosa. El ser humano caído busca independencia completa de Dios. Y supuestamente el ateísmo ofrece eso. Pero en vez de ofrecerles el supuesto oro de la autonomía, les ofrece espejitos. Para utilizar la idea de cómo los españoles robaron el oro a los mayas y todo lo demás, ¿no? Pero eso es lo que realmente hace el ateísmo. Ofrece una supuesta autonomía, pero esa autonomía es falsa. Vamos a probar que realmente no es autonomía. ¿Por qué? Porque el ateísmo no puede sostenerse por sí mismo. Y si no se puede sostener por sí mismo, no puede producir autonomía. En cambio, Dios es autoexistente, autosuficiente y perfecto en todas sus capacidades divinas. Por lo tanto, Él sí es autónomo, pero sabe el peligro de la autonomía humana y por eso nos creó y nos eligió para que no vivamos en autonomía, sino en dependencia absoluta de su gracia y su misericordia. La mayor expresión de la autonomía es la libertad de las limitaciones de la autoridad y el gobierno divino. El ateísmo es la máxima expresión del desapego filosófico, de la responsabilidad moral y la culpabilidad de las personas que tienen ante su creador. El ateísmo, de manera falsa, busca liberar a la gente de su culpabilidad delante de Dios. ¿Por qué te sientes culpable si Dios no existe? Buscan hacer eso. El secularismo es la máxima expresión social de la liberación del gobierno divino y los hombres pueden ser, otra vez, autónomos y crear sus propias instituciones. Por el otro lado, el cristianismo bíblico enseña que Dios es el rey de toda la tierra y reina sobre las naciones. No hay nada en este mundo que esté intacto de su gobierno. Todo lo que existe en el orden creado está tocado por el gobierno de Dios. Que las criaturas intenten rechazar y detener en su injusticia, dice Romanos 1, el gobierno, la revelación de Dios, es otra historia. Pero el gobierno de Dios llega a toda esfera de la sociedad. No hay nada en este mundo que permanezca intacto al gobierno soberano de Dios. Dios ha creado el mundo para sí mismo, para glorificarse. Por lo tanto, debemos hacer cualquier cosa que hagamos para la gloria de Dios, según 1 Corintios 10, verso 31. Si Dios ha diferenciado las esferas de su gobierno en este mundo, por ejemplo, Dios ha establecido la esfera de la iglesia, la esfera de la familia, la esfera del gobierno civil, etc. Él no ha dejado ninguna parte de su creación para que ésta se gobierne de manera autónoma. La estructura de gobierno en el mundo, la creación, fue puesta y delegada por Dios. La iglesia es la manifestación especial de Dios, de su gobierno real en el mundo, pero es una institución fermentadora, destinada para influir, ¿no? Para fermentar, como
la levadura que fermenta toda la masa, para que realmente la iglesia, que somos nosotros, influyamos en todos los aspectos de la sociedad, para que finalmente la creación regrese a hacer lo que se supone que debe hacer, darle gloria a Dios. Es una visión diferente del mundo, ¿no? ¿Sí? Es una visión diferente de la realidad. Amén. Los esperamos en la próxima lección del ateísmo, sobre el ateísmo y la falsedad del mismo.